Hola, ¿qué tal? Vamos a echarles hoy un vistazo a unos ejercicios que publiqué hace tiempo en un vídeo más largo que he decidido eliminar para que no se pierdan. Estos ejercicios son tres diferentes con tres niveles de dificultad distintos también y nos sirven para ejercitar nuestros dedos y para coger un poquito de técnica de digitación. Y sin más preámbulos, vamos al lío. Si los ejercicios de calentamiento los vais a hacer con una guitarra española y vuestra intención es no tocar con púa, en lugar de tocar con la púa vamos a utilizar nuestro índice y nuestro medio de la mano derecha, alternándolos para realizar los diferentes ejercicios. En caso contrario, y si vamos a utilizar una guitarra acústica o una guitarra eléctrica para nuestros ejercicios, y si tenemos intención de utilizar una púa, vamos a aprender para empezar a coger la púa. La púa se coge con el dedo índice perpendicular a la púa, cogemos la última falange de nuestro dedo índice y la apoyamos perpendicularmente a la punta de la púa, y nuestro dedo pulgar mirando hacia el contrario, también perpendicular a la punta de la púa, de tal manera que quede pellizcada de esta manera, ¿vale? ¿Lo veis? Perpendicular a la punta de la púa. Y del mismo modo que hemos hecho alternando índice y medio, vamos a alternar púa y contrapúa, o sea, una cara de la púa y otra cara de la púa, de esta manera. Bueno, una cosa que tenemos que tener en cuenta para no hacernos daño es el hecho de que tenemos que eliminar la tensión. Os explico. Por ejemplo, en el caso de coger la púa, como os he dicho, vamos a tratar de que nuestra mano esté suave. No tengamos miedo de que se nos caiga la púa. Al principio se nos caerá y varias veces, pero no tengáis miedo de que se os caiga la púa porque poquito a poco vais a conseguir, sin tener que pulsar demasiado fuerte, sin tener que apretar demasiado, que vais a poder conseguir que no se os caiga. Vale, os digo, yo suelo tocar con estos tres dedos muertos, suertecitos. Hay gente que toca con los dedos estirados. Es importante no estirarlos del todo, porque entonces va a ocurrir esa tensión, nos va a atacar aquí directamente, se nos va a cansar mucho la mano en toda esta zona. Igualmente, tened en cuenta que si cerramos mucho el puño y lo hacemos de nuevo con tensión, nuestro ataque hacia las cuerdas nos va a provocar más dolores incluso aquí. Y hay que tener la muñeca suelta, si no, no podemos atacar, como os dije en la lección anterior, más con la muñeca y menos con el brazo, ¿vale? Entonces la mano tiene que estar más o menos muerta. La púa tiene que estar cogida de una manera relajada, blandita. Es más, cuando pulsemos con las cuerdas, la púa debería bailar hacia arriba y hacia abajo. Otra cosa que tendríamos que tener en cuenta es hacer de nuevo hincapié en las posturas, ¿vale? Si apretamos en exceso con la mano izquierda también nos vamos a hacer daño, ¿vale? O con el pulgar de la mano izquierda, me refiero. A ver, haceos a la idea. Cuando nosotros hagamos nuestros ejercicios vamos a estar siempre colocados hacia cuatro trastes, ¿vale? Nuestro dedo pulgar deberá estar en el medio del mástil y en el medio de esos cuatro dedos. Si nuestro dedo pulgar no estuviera en el medio de los cuatro dedos, imaginaros, yo tengo los cuatro dedos así, pero el pulgar lo tengo desplazado, ¿vale? Eso nos va a provocar dolores serios en esta parte de la mano e incluso van a llegar hasta el codo, ¿vale? Tenemos que procurar que nuestro dedo pulgar esté en el centro de la estructura de la mano, ¿vale? Y a medio mástil, sencillamente, ¿vale? De esta manera vamos a poder ir estudiando cuál es la fuerza suficiente que tenemos que hacer. No tenemos que hacer fuerza de más porque si no nos vamos a cansar muy pronto y nos vamos a hacer bastante daño. Recordad también, las guitarras electroacústicas son las que más daño os van a hacer, sobre todo al principio, que no tenemos callos en las yemas de los dedos. Y que si hay que parar, se para. O sea, lo importante es no os lesionéis. No, que esto no provoque que tengáis lesiones. Sobre todo si os dais cuenta de que, a ver, dolores siempre va a haber. Al principio del todo vais a tener dolor en las yemas de los dedos y dolores en el resto del brazo por las posturas. Pero si esos dolores, cuando dejamos de tocar, son agudos o se dilatan en el tiempo, es importante que lo tengamos en cuenta. Incluso que estudiemos la posibilidad de ir a un fisio en un momento dado. Sobre todo vamos a intentar no tensionar demasiado los músculos de los brazos y de esta manera no nos estropearemos tanto. Bueno, antes de empezar con los ejercicios, lo siguiente que os voy a comentar es la importancia del uso de un metrónomo. Es interesante utilizar un metrónomo casi desde el principio porque sobre todo al principio del todo, como tenemos dificultades para
hacer ciertas posturas, tendemos a llevar el tiempo muy loco. O sea, tendemos a llevar el pulso de las canciones a como nos da la gana según nos resulta más fácil o más difícil. Entonces, para coger disciplina musical y para conseguir un sentido del tempo en condiciones, lo mejor es tener un metrónomo como aliado nuestro. Ya sabéis, un metrónomo es este dispositivo que nos encontramos en las escuelas de música encima de los pianos, que tiene una cajita de madera con un péndulo. Os enseño una fotito. Pero vamos, que una aplicación de móvil suple el problema perfectamente. Yo tengo esta, que como veis, de lo que se trata es de marcar un pulso continuo a la velocidad y al compás que nosotros le definamos. Aquí lo tengo puesto a 120 la negra y con un compás de 4x4, exactamente igual que la partitura que os enseñé hace un ratillo. Bueno, recordad que es más importante practicar muy poquito cada día que mucho una sola vez. Esto es como la gimnasia, es que es gimnasia, ¿vale? Vamos a darle gimnasia a nuestros dedos. El primer ejercicio que lo propongo comenzar desde el traste 9 por la sencilla razón de que la separación de los trastes es más pequeña y entonces ahí es la parte en la que más suave nos va a resultar hacer el ejercicio. Y el ejercicio sencillamente consiste en utilizar dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4 en cada uno de los trastes indicados en la partitura, 9, 10, 11, 12, y ir moviendo la progresión. Si os fijáis, vamos bajando traste a traste, primero lo hacemos de manera ascendente y luego descendente. Tal que así, vamos. Y así vamos bajando traste a traste hasta llegar a los primeros trastes. Daos cuenta, al principio del todo, tocarlo aquí atrás va a ser bastante doloroso. Entonces, parad cuando sintáis que habéis ejercitado y ya empieza a molestar, vamos. En el caso del primer ejercicio, lo que habríamos hecho sería, sobre un compás de 4x4, por ejemplo, poner el metrónomo fijo a la velocidad a la que nosotros nos sintamos cómodos. Muy probablemente la velocidad a la que yo lo he tocado era muy rápida, o sea, no penséis que lo tenéis que hacer a esa velocidad. Etcétera, vamos. En el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es meter 3 notas por cada pulso, ¿vale? Sería pues utilizar tresillos. En lugar de meter 2 corcheas en cada pulso o una negra en cada pulso, vamos a meter 3 notas. Cada pulso sería un... Si os fijáis, los dedos que tenemos que utilizar son dedo 1, dedo 3 y dedo 4. Y comenzamos en traste 9, traste 11 y traste 12. Ponemos nuestro metrónomo a una velocidad lenta o cómoda para nosotros. Y 3 por pulso. El siguiente ejercicio es muy parecido, lo único que en vez de atacar 1, 3, 4 con nuestros dedos, atacamos con 1, 2, 4. Igualmente empezamos en el traste 9 y hacemos 9, 10, 12. Dedo 1, dedo 2, dedo 4. A medida que vayamos avanzando con estos ejercicios, vamos acelerando la velocidad de nuestro metrónomo una vez nos vamos sintiendo cómodos en cada una de las velocidades que vamos escogiendo. Ahora voy a poner, por ejemplo, el doble de la velocidad en la que estaba haciendo el ejercicio anterior, pues simplemente para que veáis la evolución que puedes hacer una vez vas practicando más a menudo. Y así hasta los primeros trastes. Y bueno, el último ejercicio vuelve a estar en compás binario, ¿vale? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, 2 notas por cada pulso, ¿vale? Es el más doloroso, el más agotador.
¿vale? Si queréis ir probando primero los otros 3 ejercicios y cuando vayáis soltándoos con esos empezáis con este, ¿vale? Consistiría en esto, tal y como pone en la tablatura que os capturo ahí. Atacaríamos, como veis, 1, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4. 1, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4. Y bueno, estas serían mis proposiciones de ejercicios para calentar. Como veis, pulgar en el centro de la estructura, siempre los 4 dedos en posición, siempre encima del mástil, nunca por aquí escondidos, nunca debajo, siempre encima del mástil y tratando de mantener el codo lo más fuera posible y atacando las cuerdas lo más recto posible de cara a los trastes con la... Pues eso es todo. Como veis, estos ejercicios no solamente son para ejercitar o para calentar, también nos sirven para mejorar la digitación. Más adelante utilizaremos otros ejercicios también para coger técnicas nuevas y para practicar esas técnicas nuevas. Y ya sabéis, practicad mucho, pero no os hagáis daño. Ale, sed buenos.